Buenas tardes. Les doy la bienvenida a Videbarrieta, donde hoy nos proponemos dialogar en torno a la utilidad de la literatura. ¿Para qué sirve la literatura? Es la pregunta que centrará el acto de hoy. La cuestión seguramente sea tan antigua como la propia disciplina, aunque es cierto que en nuestros días adquiere un matiz significativo, ya que todo valor tiende a ser cuantificable económicamente. De las actividades humanas, de los logros de nuestra especie o incluso de los hitos culturales que marcan el desarrollo de una sociedad, quizá la literatura podría parecer la más gratuita e intrascendente. Nos acompaña, eso sí, desde que la civilización tiene memoria, también las religiones, la guerra, el deporte, aunque en estos creo que se adivina un claro objetivo de hegemonía de unos grupos sobre otros. Sin embargo, aparentemente la literatura tiene una incidencia nula en las grandes cuestiones que que condicionan el día a día de una sociedad, ¿no? Podríamos pensar en la política, en la economía, en el medio ambiente, la educación. Y digo aparentemente porque quizá sea otro el ámbito de la literatura. Quizá su trascendencia igual no esté tanto en el colectivo como en el ámbito individual. Para tratar de decidir cuál es su interés, su utilidad, hoy nos acompañan Julia Ochoa y Edurne Portela. Son dos autoras que casi no necesitan presentación en nuestro entorno porque han abundado sobre él en su obra. No obstante, y resumiendo mucho, tenemos a Julia Ochoa, poeta y narradora, que es autora de una extensa obra que abarca desde la narrativa a la poesía, pasando por la narrativa infantil y la poesía visual y las artes plásticas. Es también autora de sendos ensayos sobre poetas vascas y la narración corta en Euskadi, ya que de hecho Julia pertenece a esa generación de escritores que consolidaron el microrrelato como género en España. Con más de 30 libros publicados, ha sido traducida a varios idiomas, ha obtenido numerosos premios y en su obra confluyen diferentes corrientes artísticas fácilmente rastreables, por ejemplo, en su delicioso último libro Confesiones de una mosca, el surrealismo, el existencialismo, la literatura del absurdo. Pues Julia, bienvenida. Gracias a todos. Luego tendrás que encender aquí, sí. Es un honor para mí estar junto a José, junto a Edurne Portela y junto a todos ustedes. Bien, Edurne es escritora, ensayista, colaboradora habitual en algunos media. Ella ha desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos, donde se doctoró en literaturas hispánicas por la Universidad de Carolina del Norte y allí compaginó su trabajo docente con la dirección del Centro de Investigación para las Humanidades en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania. En 2016 vuelve a fincarse en España y desde entonces nos ha regalado el ensayo El eco de los disparos y su novela Mejor la ausencia. Así que bienvenida también, Edurne. Bien, pues aquí las tenemos para hablar de esta cuestión tan curiosa o tan peliaguda o tan insignificante como puede ser la utilidad de la literatura. Yo les planteaba que es una obviedad, ¿no? Dentro de cada escritor siempre hay un lector. Y quería preguntarles en primer lugar cuál es precisamente el valor de la literatura para ellas, ¿no? ¿Cómo llegaron a esta vocación, si la podemos llamar así?
¿O cómo se han relacionado? En otras palabras, ¿cómo ha sido la literatura útil para ellas? Quien quieras. Tú, Edurne, por ejemplo. Vale. Bueno, antes de empezar, dar las gracias también a todos ustedes por estar aquí, en este marco tan precioso que fue durante mi adolescencia tardía un refugio al que venía a menudo, así que es muy bonito volver en esta otra capacidad. Muy contenta más de estar con Julia Ochoa en este diálogo moderado por José. Cuando yo pienso en la literatura, en realidad pienso poco en la literatura como escritora, pienso más en la literatura como lectora, porque para mí la literatura como escritora ha sido algo a lo que he llegado casi sin proponérmelo. En cambio, como lectora, para mí siempre ha supuesto una fuente de conocimiento inabarcable, ¿no? Es donde he intentado saciar mi curiosidad, es donde he intentado conocer el mundo, conocerme a mí mejor. Entonces, para mí, la literatura hasta hace muy poco ha sido eso. Incluso toda mi carrera académica consistió en leer y analizar e intentar entender cuestiones tan difíciles como el trauma o la violencia, un montón de cosas, a través de lo que escribían otros, ¿no? Y asimismo yo respondía a esa lectura y a ese tipo de análisis a través de una escritura, pero que yo tampoco le consideraba una escritura como solemos concebir a los escritores, ¿no? Era una escritura académica, pero que para mí era fundamental para entender. Entonces, cuando he llegado ya a lo que se dice la literatura con mayúsculas, ¿no? A la literatura de ficción, que bueno, no sé si he llegado, pero he escrito una novela, ha sido una relación de repente con la escritura totalmente diferente, porque me he dado cuenta de ese proceso tan maravilloso que consiste en crear, ¿no? Crear mundos a través de las palabras que yo siempre había visto en otros, pero que nunca había pensado que también yo tenía la capacidad para hacerlo. Entonces, claro, estoy al lado de Julia Ochoa, que tiene una trayectoria literaria larguísima y además que bueno, ha cultivado el microrrelato, narrativa, la poesía visual, ¿no? Que es algo muy especial. Entonces, creo que tenemos una aproximación a la escritura que, si vamos a los orígenes, ¿no? De cómo nos planteamos cada una este trabajo, yo creo que es muy diferente, ¿no? Porque yo he llegado a esa libertad creativa mucho más tarde que tú. Ya, yo no noto esa distancia contigo, tengo que decirlo en primer lugar. Te admiro profundamente por tu escritura y bueno, yo creo que esa distancia que dices que yo tengo más obras, pues bueno, puede ser simplemente también por trayectoria de años, que soy mayor que tú, no por mayor importancia, te lo digo sinceramente, como creadoras. Yo, como tú bien has dicho, la escritura la encuentro totalmente ligada a la lectura. Fui una lectora muy voraz desde pequeña y unas lecturas muy, vamos a decir, no paradójicas, pero bueno, casi. Siempre cuento esta anécdota porque para mí fue primordial. El primer encuentro con la literatura fue cuando yo era muy inquieta y sigo siendo muy inquieta en la casa familiar de Eulate, en Navarra. Pues los niños miran cosas, abren cajones y abrí un armario y me lo encontré lleno de libros. Yo no tendría 9 años, por ahí, lleno de libros y eran todos de novela negra. De un tío mío, pero de novela negra, además de clásicos muy buenos. Pues comencé a leer aquello, me interesó muchísimo a nivel de niña, claro. Y entonces tengo una deuda, nunca he vuelto a leer novela negra, pero tengo una gran deuda porque generó en mí una capacidad de análisis deductivo que yo creo que no se borrará en la vida. Y entonces, bueno, pues de ahí pasé a otras lecturas que se quedaron, como a muchos de ustedes, en el equipaje para siempre, como fue El Principito. Otro libro que quedó en mí para siempre, totalmente diferente, fue El idiota de Dostoyevsky. Y yo creo que la literatura, a través de la literatura, vi la historia de los países, la filosofía, la psicología de los personajes, la poesía. A través de la ficción es para mí el conocimiento del mundo, no solamente como lectora, sino también como escritora.
Pero la pregunta que hacía, o el cuestionamiento que hacía José Blanco, ¿qué es la literatura para nosotras? La literatura para mí es un aglutinante, tanto como lectora y como escritora, que no lo distingo, porque no puede haber escritura sin antes lectura, es imposible. Y no solamente lectura de libros, sino lectura con una percepción sensible de la existencia en general, del mundo cultural que nos rodea, mundo cultural y social. Y al cabo, cada poema, cada microrrelato, cada cosa que escribimos es una destilación de todo eso y de todo lo que hemos vivido, la experiencia, ¿no? Entonces, no me quiero extender demasiado en esta primera cuestión, pero para mí lectura y escritura y lectura multidisciplinar van íntimamente unidas. Sí, sí puedo añadir un poquito más a lo que dices tú, Julia. También da la sensación que el espacio tanto de la escritura como de la lectura son espacios seguros, ¿no? Son espacios donde puedes indagar en cuestiones oscuras, ¿no? Sobre el ser humano, sobre ti misma, cuestiones que igual fuera de ese espacio protegido que es el libro son inquietantes o espeluznantes, ¿no? Pero que en el libro de alguna manera puedes hacer como un balance, ¿no? De tus propios afectos, tus propios sentimientos, también cuando los escribes, pero sabes que se quedan ahí, ¿no? Que pueden tener una trascendencia, pero que son manejables, ¿no? Y también a través del lenguaje los puedes hacer manejables. Sí, yo creo que eso es la raíz de la creación y viene desde los prehistóricos. Ese espacio casi sagrado, mágico que has dicho tú, que muy bien lo has definido, me veo yo como aquellos pintores prehistóricos, sean hombres o mujeres, que plasmaban lo que no entendían, en aquel tiempo bisontes, lo que les rodeaban y no entendían, ¿no? Entonces, el acto creativo es precisamente lo que has dicho tú, ese espacio de libertad, pero que también el acto creativo tiene que ser acto de libertad trascendente con el otro. Tenemos que estar, la literatura es un acto de desarraigo en un momento dado, de ponerte un poco fuera del mundo, pero dentro del mundo. Ser testigo de tu tiempo. Yo doy mucha importancia a la calidad estética en primer lugar, pero que seamos testigos de nuestro tiempo, como es la raíz de tu escritura también y como pretende ser la mía desde esta trayectoria, ¿no? La creación es ese espacio en el que nos sentimos seguros, a veces dolidos, porque yo a veces he escrito con lágrimas, he escrito desde la pasión siempre, pero es ese espacio donde podemos traducir lo ilegible, donde podemos traducir nuestros sentimientos. La creación en su más amplio sentido. Habrá quien lo haga con música, con cine, con el teatro, con la escritura. En nuestro caso es la escritura, pero la creación en sí misma es ese espacio donde poder traducir el mundo. Me gusta mucho que en esta primera intervención que habéis tenido, las dos coincidís en asignar a la lectura, a la literatura, como una fuente de conocimiento, ¿verdad? Recuerdo una cita de Roberto Bolaño, de 2666, que es un autor al que yo admiro mucho, que dice precisamente eso, dice: la lectura es placer y alegría de estar vivo, o tristeza de estar vivo, y sobre todo es conocimiento y preguntas. La escritura, en cambio, dice, suele ser vacía. No, totalmente en desacuerdo. Es genial. Totalmente en desacuerdo. Sí. Totalmente en desacuerdo, porque la escritura, por lo menos para mí, es interrogación constante, constante, no solamente de conceptos, sino de estructura, es todo lo más antagónico en vacío. ¿Siempre es una búsqueda satisfactoria? A veces sí y otras veces no siempre te gusta lo que estás haciendo, pero pretendes que aquello que terminas esté perfecto para tu expresión en ese momento, pero satisfactorio siempre. Pues yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Porque claro, yo soy una juez muy exigente y si no es satisfactorio inmediatamente se rompe y se destruye o se borra, claro. Pero es satisfactorio cuando revisas también. Reviso poco, aunque suene pedante. Es desde la poesía, la raíz de todo lo que hago es la poesía. Entonces viene siempre el pack completo. Puedes una coma, tal, pero revisar conceptos o estructura pocas veces.
que no se me entienda desde la pedantería, por favor. No, es no, como vi no un eres poema, sospechosa de pedante nunca. Y entonces en ese aspecto sí es satisfactorio, hombre. Todo lo que haces no es satisfactorio, pero sí en un alto sentido, sí. Sí, yo diría que para mí es satisfactorio según estoy escribiendo, ¿no? Cuando estoy pues, en un momento en el que ves que de alguna manera pues eso, va siguiendo un camino, es en ese camino de indagación o de búsqueda que te va llevando a algún sitio. Pero después me cuesta mucho decir, basta, o sea, ya no reviso más, ya no le doy más vueltas, ya. Entonces, en ese sentido, sí a veces me parece un proceso muy frustrante. Entonces, Sí, bueno, igual también depende, igual en... Sí, de caminos de escritura que a mí me parece, vamos, que sí, que hay escritores o pintores o músicos que sufren en ese proceso creativo. Yo casi te diría que como lo entiendo como un espacio lúdico que me tiene que interesar mucho, pues hay grandes procesos que no escribo, por ejemplo. Y en esos procesos que no escribo, tal vez esté haciendo poesía visual, pero es algo instintivo. O sea, cuando veo que no estoy, vamos a decir, en el toque del diapasón del microrrelato o del poema, porque no me ha venido, no escribo. Entonces, claro, los caminos son diferentes, tanto el tuyo como el mío, ¿no? Y yo entiendo lo que dices, ¿eh? Entiendo, pero para mí la frustración la huelo de lejos. La vuelvo de lejos, pero no, ¿qué va? No tiene nada que ver, ¿qué va? Lo que pasa es que son caminos diferentes. La intuyo y puede ser hasta vaga en un aspecto porque sé que no me debo sentar a escribir porque no estoy en el momento. Cuando verdaderamente me siento a escribir es que tengo algo verdadero que decir, ¿no? O sea, entonces la frustración en mí está muy contenida por una juez que a veces me suele decir Ricardo, mi marido, eres una que a veces has tirado cosas que luego igual con el tiempo dices, pero ¿cómo he tirado? O sea, tiro mucho. Entonces, son caminos diferentes, pero vamos, respetable y te comprendo perfectamente. Sí, yo creo que es diferente manera. Son diferentes maneras. Precisamente que vosotras practicáis estos géneros distintos, ¿no? Géneros también, en principio, dirigidos a públicos más especializados, ¿no? Los ensayos que habéis escrito, la poesía visual, objetual. Tú estabas comentando antes que estás inmersa en un proceso teatral también, ¿no? Aunque sea en la trastienda. Sí, la trastienda. En la trastienda, sí. Exactamente. ¿Cómo sucede? ¿La elección es vuestra, es consciente, es fortuita? ¿Cómo es la aproximación a otra forma de contar? ¿Y quién lo decide? ¿Vosotros? ¿El tema? ¿De dónde surge? Bueno, para mí, claro, yo vengo del mundo del ensayo, pero del ensayo académico, ¿no? Yo creo que el Eco de los Disparos, aunque es un ensayo que se nutre de todo ese conocimiento anterior, no es un ensayo académico, tiene mucha memoria, Entonces, para mí, el ensayo tiene una rigurosidad y tiene una forma no solo de escribir, sino también de pensar que es muy diferente a la ficción. Entonces, yo no diría que es por el tema, porque, bueno, en el Eco de los Disparos y en Mejor la ausencia, aunque no es el mismo tema, hay una preocupación similar en los dos libros, que era la pregunta, contestar o indagar a la pregunta que ha significado para nosotros crecer y vivir en un ambiente y en un contexto como el que hemos tenido en los últimos 40 años o 50 años, que es un contexto de violencia, ¿no? Entonces, la indagación partía de la misma necesidad de saber y de entender, pero las herramientas de cada indagación eran muy diferentes. Entonces, yo cuando acabé el Eco de los Disparos, y estaba esperando a ver quién me lo publicaba, a ver qué pasaba con ello, sabía que había cosas que en ese ensayo no había podido entender, no había podido desarrollar, porque el lenguaje del ensayo no me lo permitía, ¿no? Por eso, porque hay una metodología y bueno, hay una forma de expresión y de afirmación que te limita, ¿no? Entonces, como yo quería seguir explorando, dije, bueno, pues igual la ficción me abre otro camino. Y me di cuenta que sí, que me lo abrió, ¿no? Porque en esa
esa libertad, en esa creatividad, en esa forma de mirar también a los afectos, a la intimidad. Yo encontré muchas cosas que no había encontrado anteriormente, ¿no? Y encontré también una manera de expresar esa preocupación por la violencia de forma muy diferente, que era a través de una historia familiar en la que no solo estaba la violencia que hemos podido vivir aquí, podemos decir política o relacionada con la política, con el terrorismo, como quieran llamarlo, sino que estaba la violencia también de otras cuestiones fundamentales para nuestra formación, ¿no? Sobre todo la gente de mi generación que vivió aquí en la margen izquierda en los años 80 y se crió en ese ambiente, ¿no? Con la desindustrialización, con la heroína, con una juventud totalmente desarraigada. Bueno, esas son cosas que en el eco de los disparos no pude indagar y no pude pensar porque estaba muy centrado en la cuestión de la violencia política, digamos, y en la novela de repente dije, bueno, es que no somos solo eso. Euskadi no es solo ETA y lo que haya pasado en torno a ETA, es que nos han pasado muchas otras cosas, ¿no? Y ahí esa libertad y esa forma de mirar el pasado totalmente abierta me dio la posibilidad, pues bueno, de contar una historia, además ya encarnando personajes, ¿no? Que eso es también una forma muy diferente de acercarse a la realidad, porque para mí la ficción de todas maneras es una forma de indagación y de comprensión de la realidad que me rodea, pero también del pasado. Entonces, yo creo que no son tanto los temas, sino qué es lo que estás buscando al escribir, ¿no? Y hasta dónde quieres llegar, cómo y qué se va despertando al empezar pues, los diferentes caminos que te dan los géneros. Yo no sé, Julia, si a ti te pasa lo mismo. Sí, no, fue diferente. Yo siempre había escrito poesía. Entonces, un buen día, porque esta pregunta me la dicen muchas veces, insisten en ello, pero ¿cómo se puede pasar de la poesía al microrrelato? Para mí está muy ligado. Un buen día de los poemas empezaron a surgir historias, pero de un modo natural. No fue un día que dije, desde hoy voy a escribir microrrelato, no, seguías escribiendo poesía y hoy es el día que sigo escribiendo poesía y microrrelato a la vez. Fueron surgiendo historias, personajes, entonces veía que aquel formato estaba expresando lo que en aquel momento quería decir. Y lo veo muy relacionado, en mi caso, por lo menos, el microrrelato con la raíz poética, porque los microrrelatos tienen una concisión, una austeridad en el lenguaje, una potencialización, una intensidad que son muy afines a la poesía. Esto me lleva a las primeras lecturas también, que fue de casi todos los rusos y con especial interés en Dostoyevski, pero luego, sobre todo, y no se me ha caído del equipaje, es Chekhov. Chekhov, la contención, la claridad del lenguaje, que en pocas líneas te está describiendo una totalidad. Para mí el microrrelato es eso, que en un charco, en un humilde charco, estás viendo el cielo, el universo. Entonces, para mí fue un ir natural de la poesía al microrrelato y, como les digo, actualmente lo sigo haciendo los dos géneros. La otra línea de trabajo, la poesía visual, la fotografía, yo pienso que hubo un comienzo también de amor con mi marido, el escultor Ricardo Ugarte, allá por los años 70, pues al finales de los años 70 realizamos un viaje a Madrid. Él ya conocía el pintor, pero yo lo vi por primera vez. Era una antológica de Kandinsky, Vasily Kandinsky, que fue el primer abstracto, el primero que realizó arte abstracto en Europa. Entonces, para mí fue una revelación. Alguna espita se abrió dentro de mí y cuando regresé a nuestra casa comencé en mi humildad a hacer dibujos abstractos, a jugar con el espacio. Y Ricardo, que ya tenía una larga trayectoria espacial como escultor, como grabador, como pintor, como fotógrafo, dijo: «Jolín, Julia, estás en el espacio, sientes el espacio». Aquello me llegó al alma y me dio una satisfacción, pero quedó ahí. Entonces, otra cosa mágica porque bueno, yo me acuerdo de Cortázar, que decía que había que asumir los hechos mágicos en la vida, bueno, pues con total serenidad, y en la nuestra ocurren. Y aquello fue lo que les voy a contar, un hecho mágico. Vivimos muy cerca del bosque,
Entonces yo estaba escribiendo al ordenador y hasta entonces había escrito poesía, todavía no había llegado al microrrelato, y poesía. Entonces oí muy cerca el canto del búho, que para mí es muy relajante, como el canto de las ballenas. Tiene algún registro que toca algún registro del cerebro que para mí es relajante. Entonces me vino, pero entero, el argumento de un cuento infantil. Yo en mi vida hubiera dicho que iba a escribir cuentos infantiles. Me vino un cuento infantil de un diálogo, Lucas y el búho, entre un búho, el diálogo entre el bosque y un niño urbano, un urbanita. Entonces, bueno, pues dije, genial, ya está. Pues no tenía yo, me pareció que el cuento estaba bien, pero dije, esto tiene que estar unido con dibujos. Y le dije a Ricardo, me dijo Ricardo, genial, yo te lo hago, Julia. Bueno, pues a Ricardo le cogió una época de muchísimo trabajo, no llegaba a todo. Y dije, bueno, a mí el editor me lo pedía, dije, me lié la manta a la cabeza, dije, pues los voy a hacer yo. No había hecho en mi vida ilustración infantil. Hice como solemos hacer los poetas, dibujos muy surrealistas, muy poéticos, pero claro, yo no tenía ningún juicio sobre aquellas ilustraciones, tenía sobre la poesía, sobre el cuento también, y se los enseñé a Ricardo. Me dijo, Julia, son buenísimos, venga. Hasta el punto de que después de ese cuento vinieron otros 5 más, y los editores ya me pedían el texto y los dibujos. Bueno, esa fue mi primera relación con lo plástico, vamos a decir. De ahí pasé a la fotografía, y de la fotografía me empezó a interesar porque, bueno, de la mano de Ricardo he visto muchísimas exposiciones. Hubo otra que me impresionó hondamente, de un gran poeta visual, Joan Brossa, que vimos en el pabellón de España de la Bienal de Venecia. Ya entrabas y ya aquel poema visual era impresionante, era una constelación, en lugar de la constelación como de la Vía Láctea, lo que conocemos, era de cucarachas. Era un poeta visual tremendamente crítico, muy bueno, y a mí aquella raíz crítica me interesaba. Entonces empecé a jugar con objetos, con pequeñas escenografías que hacía yo misma encima de un bafle en nuestra casa, y empecé a fotografiar aquello, y empezaron ahí a surgir una expresión casi siempre crítica e irónica, como son, por otra parte, los microrrelatos. No así la poesía, que la poesía tiene una raíz más lírica, pero un poco esta es la historia de la literatura y de la plástica y cómo llegué a ello. Sí, tú oías el canto del búho. Hoy en día el canto que más oímos es el de los teléfonos móviles. Y sí, esta proliferación de las herramientas digitales y de las redes sociales, donde nos hace parecer que estamos más conectados que nunca, pero todo está cubierto con un tamiz de provisionalidad, ¿no? Quería preguntaros cómo veis la literatura, cómo puede casar la literatura en estos tiempos de esta saturación de estímulos, ¿no? Pues yo creo que estupendamente, por eso mismo, ¿no? Ante la rapidez de la información, un poco también la vacuidad de mucha de la información que recibimos, la cantidad de imágenes constantes que nos bombardea, yo creo que la literatura es un espacio maravilloso para pensar de otra manera y con otro tiempo, ¿no? Es decir, tú abres un libro y no es que te evadas. Yo nunca leo para evadirme, leo para entender mejor, ¿no? Pero abres un libro y te puedes quedar ahí el tiempo que quieras o que puedas, pero mientras estás en el libro, estás con tus personajes, estás sintiendo lo que sienten, estás intentando entender lo que están haciendo, te metes en los diálogos, te metes en sus voces, y eso es una maravilla. O sea, con tal de que apagues el teléfono o lo dejes en un lugar que no te moleste, ¿no? Y yo creo que ese tiempo alternativo, ¿no? El tiempo de la literatura y del pensamiento es fundamental para el tipo de vida que llevamos, ¿no? Entonces, si siempre creo que ha tenido un sentido la literatura, yo creo que ahora lo tiene aún más, porque yo creo que puede funcionar como un refugio maravilloso, y también para no perder la capacidad de concentrarnos en una historia sostenida y que, bueno, que nos engancha de tal manera que no la queremos dejar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí que yo por lo menos respiro
un peligroso mundo de bárbaros tecnológicos, porque la mayor parte de la sociedad está al último móvil, a la última tecnología, pero detrás de eso tal vez no esté el cultivo del pensamiento, el cultivo de la sensibilidad, de la percepción. Se nos venden gafas, artilugios tecnológicos para oler, para ver en 3 dimensiones, y la vida está a tu lado y no la ves. Hay personas que les ves por un bosque, por el campo, con sus cascos. Ese yo creo que es el gran peligro de la vaciedad de pensamiento ante una realidad virtual que cada vez, si no hay pensamiento, sí que nos puede convertir en bárbaros tecnológicos. Pero yo pienso que, bueno, nos ha tocado vivir estos tiempos, pero siempre estos retos habrán estado presentes en la historia de la humanidad. No tenemos que olvidar que, bueno, de pasar de la pluma del ganso a escribir de otra manera, decían, oh, esto va a ser terrible, de pasar a la máquina de escribir. Bueno, esos pasos, cuando hay un cultivo del pensamiento, cuando está cultivada la cultura, pues no hay peligro. El peligro es cuando cogen a personas que están sin cultivar y solamente la tecnología. Ese es el peligro. Entonces, la literatura, comentaban, yo iría todavía más profundo, no más profundo que algo que sea más profundo de la literatura, sino que está en el cultivo del pensamiento y de la traducción del mundo, que ese pensamiento y percepción del mundo sea culto. Eso es lo que verdaderamente nos tiene que importar a todos. Que las tecnologías avancen o no avancen, o que estén ahí, vale, pero que nunca perdamos el norte de la profundización en el pensamiento, en la lectura, en el cultivo de la sensibilidad, porque se está cayendo en esa realidad virtual, que eso yo creo que sí es peligroso para la gente que está con la cultura un poco bajo niveles. Sí, yo lo que pasa es que este fin de semana he tenido como una inyección de optimismo en cuanto al futuro del libro, la literatura, de la cultura, en la Feria del Libro de Madrid. Y la verdad es que, por una parte, algunos momentos eran de horror absoluto porque veías a un autor maravilloso solito en su caseta sin firmar un libro y al lado un youtuber con una cola de 500 adolescentes. Eso no es lo que me hace feliz, claro. Lo que me hace feliz es que estuve firmando en 2 casetas de 2 librerías feministas. Una es Librería de Mujeres y otra es Mujeres y Compañía de Madrid, además de una tradición feminista de 40 años. Y en las 2 casetas vi un montón de adolescentes, de chicas que iban a que les recomendaran libros apropiados para su edad. Y no solo adolescentes, vi a una niña de 10 años, porque además la librera le preguntó, ¿pero tú cuántos años tienes? Que le dijo, quiero un libro feminista apropiado para mi edad. Dijo, ¿cuántos años tienes? 10. Y estaba la madre al lado y la madre no decía ni mu, ¿no? Dejaba que la hija... Entonces, sé que esos son excepciones, pero como lo eran a nuestra edad. O sea, yo recuerdo que de mi cuadrilla de amigas leía yo. Las demás, de vez en cuando les caía un libro así por Navidad, igual se lo leían, ¿no? Entonces, no tenemos, creo, una tradición literaria y cultural demasiado sólida en España. Y es cierto que sí, siempre corremos el riesgo de caer en este tipo de peligros y la tecnología es uno, ¿no? Pero a veces yo creo que nos dejamos llevar por el pesimismo. Ya te digo que hoy estoy especialmente optimista, no es lo normal, pero yo creo que sí hay esperanza para el libro, como cuando, ¿te acuerdas cuando empezó el libro electrónico? Sí. Que era, ay, el final del libro en papel, se va a acabar el libro en papel. Pues... Sí, no. No se vende apenas el libro electrónico. O sea, el total de ventas una cosa igual además del 3, muy interesante 5%. que comparto, que el gran mundo de lectura es la mujer. Es la esperanza de la cultura y no lo digo desde desde unas posturas radicales, ni mucho menos, es una realidad. Entonces, la gran promesa y la gran esperanza de lectura es la mujer. Y la mujer tiene en sus manos la humanización del tiempo también, porque, bueno, yo en la larga trayectoria cultural, Ricardo y yo, hemos visto museos, conferencias, universidades, todo mujeres. Y le solía decir a Ricardo, el Museo del Prado, ¿y dónde están los hombres? Pero ingenuamente me decía, pues los hombres estarán en el bar. Entonces, claro, hay una realidad de que la mujer está cogiendo ese humanismo, porque seguramente hay una interrogación, porque ha estado muy silenciada, hay una interrogación inconsciente que ya también viene en esa niña desde sus ancestros,
y quieren saber. A mí me parece que has dado un dato interesantísimo, y yo por supuesto que soy como tú optimista, que la mujer puede crear una prueba de humanismo en este mundo que estamos. De todas maneras, yo veo aquí más hombres que habitualmente, o sea que el público bilbaíno se lleva a nuestra aprobación. Sí, sí. Es interesante que de alguna forma os vais anticipando a las preguntas que yo tenía previstas. Estáis hablando del papel de la mujer en este contexto. En nuestra sociedad todos conocemos los condicionantes que existen por sexo. Y yo quería preguntaros también a vosotras, como escritoras y como mujeres, ¿no? ¿Cómo lo vivís? ¿Habéis experimentado, pues eso, un trato diferente? Sí. Bueno, me explico más. Gracias. Sí, yo creo que es algo con lo que tenemos que luchar. Yo creo que cualquier mujer profesional, hay algún momento en la profesión que experimenta un trato diferente. A mí me pasaba en Estados Unidos, en el que se supone que hay una sensibilidad mayor, por lo menos cara a la galería, ¿no?, en estos temas, pero sí, igual también allí porque era mujer y porque allí era hispana, ¿no? Allí todos somos hispanos, no hay diferencia. Y a mí el trabajo en la universidad era, ¿no?, constante recordar que estaba ahí por mis méritos profesionales, ¿no? O sea, yo creo que siempre tenemos que demostrar más de lo que normalmente tiene que mostrar un hombre en ciertos puestos de responsabilidad, ¿no? En el mundo editorial y de la literatura, yo lo conozco más en Madrid porque vivo allí ahora, ¿no? En Euskadi no sé cómo va, pero supongo que será más o menos parecido. Yo personalmente no lo he sentido tanto, lo único en algunas entrevistas por parte de periodistas que yo sé que la pregunta que me están haciendo a mí jamás se lo harían a un escritor, ¿no?, que son preguntas pues orientadas a la cuestión de género, o uno que me dijo que la novela era muy poco femenina. Entonces, claro, ¿y que te la vendo con lazos o cómo tiene que ser más femenina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ciertos prejuicios que a veces la gente ni siquiera es consciente de que los tiene y que te lo trasladan, pues eso puede ser en una entrevista, en un comentario, en una valoración también, ¿no? Por ejemplo, el estilo de escritura, si eres una persona pues, como estricta con la escritura o en el caso de la ficción es una literatura o una expresión dura, le sorprende más, entonces te preguntan, bueno, es que ¿cómo tienes una expresión tan dura? Y dices, ¿tú estarías preguntando esto a un escritor? O me lo preguntas a mí porque soy mujer y se supone que no nos expresamos tan duramente, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, estamos todavía en una sociedad que tiene esas construcciones, ¿no?, de géneros todavía ancladas en un pensamiento patriarcal, y en todas las profesiones lo sentimos. Por ejemplo, con el nombramiento de las ministras, del Consejo de Ministras, lo hemos visto, ¿no? El periódico ABC hizo toda una doble, triple o cuádruple página analizando el estilo de cada una de ellas y haciendo sugerencias. ¿Dónde se ha visto eso? ¿En qué siglo estamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que estamos todavía a años luz de lo que es una verdadera paridad y un verdadero respeto, ¿no?, hacia la mujer que se profesionaliza. Y bueno, no sé, podría estar hablando aquí despotricando. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente de acuerdo, pero en mi trayectoria no he sentido. Me tengo que retrotraer al ámbito familiar, que como ya les dije, he sido una niña muy voraz, una lectora muy voraz. En mi familia les tenía espantados. Una tía mía, recuerdo la frase que dijo, bueno, esto es como se decía de Don Quijote más o menos, va a enfermar, esto no es bueno, esta niña, lo decían a mis espaldas, claro, pero yo me enteraba. Entonces, bueno, sentí esa rareza, esa extrañeza de ser una oveja negra de niña lectora,
No sé si yo veía que si hubiese sido niño las cosas hubiesen sido más aceptadas por mi familia, no lo sé, pero sí que noté que ahí yo no encajaba como niña el papel que se esperaba de mí, yo que no encajaba. Después de eso, en mi trayectoria, pues he tenido una gran suerte, porque algunas pinceladas de misoginia alguna vez, pero no he tenido ningún obstáculo. Pero sí soy testigo de todo lo que dice Edurne, que nos queda un larguísimo camino por recorrer en igualdad, simplemente dignidad de seres humanos, o sea, de que todos somos iguales. Pero personalmente no, y además tengo que decir que cuando se hablaba, yo no he querido participar nunca, cuando se me ha querido meter en escritura femenina por parte de mujeres o tal, no he querido nunca, he rechazado esos retos, porque yo siempre me he sentido ante la creación sin género alguno, me he sentido un ser creador, aunque pueda parecer una extrañeza, pero yo no me he sentido ni hombre ni mujer. Entonces, cuando me han querido encajar no entendía yo nada, pero aquello me sonaba muy mal. A mí no me metáis en ningún género, porque yo estoy haciendo mi creación y seguramente el que lea mi obra no va a decir, uy, ¿cómo se ve que es una mujer o cómo se ve que es un hombre? No, yo cuando pido a la lectura, no que sea hombre o mujer, a mí me puede gustar mucho Virginia Woolf, me puede gustar mucho Chekhov, me puede gustar mucho Pizarnik, me gusta mucho Luis Mateo Díez, pero me gusta su obra, no porque sea escrito por hombre o por mujer. Entonces, bueno, pues innatamente he tenido siempre esa libertad de igualdad dentro de mí. Y bueno, pues he tenido esa gran suerte, que en la trayectoria no he tenido cortapisas como te ha podido ocurrir a ti, ¿no? No, yo cortapisas tampoco, ¿eh? Bueno, o sea, algún no, obstáculo. Lo que pasa que, bueno, hay veces que hay ciertos comentarios a los que Sí. soy más sensible, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve mucha suerte porque accedí al mundo editorial a través de un ensayo también, ¿no? Bueno, suerte, ¿no? Que publiqué, suerte. La primera obra que publiqué en España bien. fue un ensayo y fue con Galaxia Gutenberg, que es una editorial muy reputada. Entonces, claro, entras de una forma en la que la escritura femenina, por ejemplo, no es parte de la ecuación, ¿no? Un ensayo, además, el mundo del ensayo tradicionalmente ha sido mucho más masculino que el de la ficción, en el sentido de que bueno, ha habido muchas menos mujeres ensayistas en España y bueno, en todos sitios, ¿no? También por la vinculación de la mujer con la universidad, bueno, eso es una historia larga. Pero esta cuestión de la escritura femenina a mí también me molesta profundamente, ¿no? Porque, a ver, te invitan a un congreso, pero si es de escritura femenina, o te ponen una mesa redonda con mujeres para hablar de escritura femenina. Y es lo que pregunto, ¿qué es la escritura femenina? O sea, ¿qué necesidad tenemos de hablar de escritura femenina fuera del contexto de escritura, pues eso, sobre la violencia, escritura sobre el trauma, escritura sobre el cuerpo, escritura... ¿Tiene que ser solo escritura femenina? ¿No podemos hablar las mujeres de literatura? Es un gran error eso. O como hacer, a ver, ¿en algún momento se han hecho congresos de escritura masculina? No, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que señalizar? Si dijéramos escritura feminista, eso es otra cosa, pero ahí deberían participar hombres y mujeres, porque hay hombres feministas, ¿no? Claro. Estamos hablando de una construcción ideológica a la que te sumas o no, pero femenina, sí. ¿Quién me va a decir a mí que lo que escribo es femenino? Entonces, bueno, ahí hay también una forma de... Yo creo que algunas escritoras se han tirado piedras sobre su propio tejado, adoptando o promocionando este tipo de etiqueta, pero también ha sido una forma de mantener a la escritura escrita por mujeres en un gueto. Sí. Es decir, bueno, estas que hablen de escritura femenina, ¿no? Que lo demás no interesa. Entonces, yo también creo que ha sido algo muy perjudicial, sí. Ha sido un error y yo creo que nos tendríamos que negar a este tipo de etiquetas. Sí. Como hay hombres feministas, hay mujeres machistas. Sí. Y vaya que sí las hay. Muchas. Y hombres con una grandísima sensibilidad que ya las quisieran muchas mujeres. O sea, es que el género es una carcasa. Lo que verdaderamente importa es la persona que hay dentro. Y algo tan obvio como eso, pues parece ser que le damos 1000 vueltas. No, sí, lo que importa es el ser humano, la sensibilidad que tenga adentro. Luego es una carcasa fortuita. Hemos nacido mujeres, pero no podíamos haber nacido hombres.
Claro, lo que pasa es que el hecho de haber nacido mujer ya Hombre, te marca, condiciona. sí, claro, claro que te condiciona. Y Por en todo el esto mundo que en que estamos estamos, hablando. ¿qué quiero decir? Que en el mundo en que estamos todavía te condiciona, claro que sí. Claro. Pero que muchas veces decimos la sensibilidad está en el lado de la mujer y no siempre. Esto es cuestión de personas, no es cuestión de géneros. Recogiendo un poquito lo que estáis diciendo, os voy a contar una anécdota de la que habla David Markson en Esto no es una novela. Él habla de la casi sin par popularidad de Eurípides en su época. Los soldados griegos capturados y esclavizados tras la desastrosa expedición a Siracusa, de hecho, recuperaban su libertad si eran capaces de enseñar de memoria pasajes de sus obras, de lo cual muchos eran capaces. O sea, la literatura que te da la libertad literalmente, ¿no? También puede ser una metáfora para nuestros días. ¿Qué lectura os parece que puede ser indispensable y liberadora en el momento actual? ¿Tenéis alguna lectura reciente? Depende del momento, de la persona. Edurne puede escoger una lectura, yo otra. Eso es muy relativo. Pero yo diría que ¿qué lectura no recomendaría? Aquella lectura que no te enseña a percibir el mundo desde la sensibilidad y la humanidad, que no te enseña a ver a la visibilidad del otro, que esconde una ideología de pensamiento único, que no es propicio a la diversidad. Todas esas, la lectura necesaria es la que nos hace cultivar la sensibilidad, la percepción diversa y la que nos, sobre todo, nos hace cultivar la imaginación, porque tú has dicho que a través de la literatura se consigue la libertad. Y me parece una metáfora preciosa, porque yo que estoy leyendo, pues porque no sé, 10 o 11 veces que el Quijote en mi vida, hay una anécdota real de Cervantes cuando está esclavo en Argel y se intenta muchos intentos de fuga, y entonces me parece en el último de ellos, pues claro, no le cortan la cabeza porque desarrolla tal fabulación ante él, pues el director de la cárcel, tal fabulación, tal mezcla de cosas que le impacta al carcelero, que le dice, bueno, este hombre ha salvado la vida casi como Sherezade por la imaginación. A mí eso me parece una metáfora buenísima, que a través de la imaginación podemos volar esta noche que a veces nos presenta la vida, porque la imaginación es muy importante no solamente para la literatura, sino también para el pensamiento, para el día a día, para muchos problemas que sin imaginación pues están constreñidos, no avanza la solución, pero como con la imaginación abre ventanas, abre caminos. O sea que para mí todas aquellas lecturas que potencien todo eso, esas son las necesarias, sin decir fulanito o este que leas, no. Todo aquello que potencie la imaginación, la interrogación constante, esas son las necesarias, hoy y siempre, además. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Julia, y de hecho, estabas hablando de la imaginación, sin la imaginación no hay futuro. No. O sea, si tú no eres capaz de proyectarte en lo que vas a hacer, el gesto más nimio que vas a hacer en los próximos 5 segundos, como coger el agua, ¿no? Si no es capaz de proyectarte en un mínimo de futuro, no vives, ¿no? Claro. No tienes futuro, eres un vegetal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de literatura de la que hablas yo creo que es fundamental, es el tipo de literatura que defendían el eco de los disparos para el caso vasco, por ejemplo, pero yo creo que a veces también es bueno leer ese otro tipo de literatura, que viene del odio, que viene de la confrontación, que viene de la falta de... Según qué base tengas, Edurne. Sí, no, y a eso voy. Yo creo que es importante leerla dentro de un contexto. Es decir, yo no censuraría nunca nada, ninguna obra, ¿no? O sea, y habría, yo creo que con el debido contexto y conocimiento, yo creo que hay que enfrentarse a ese tipo de lectura, porque también nos muestra parte de quiénes somos, digo, no personalmente, pero de quiénes somos como especie, ¿no? Y de alguna manera te hace o te facilita o te capacita para entender, no justificar, ¿no? Pero entender ese tipo de pensamiento que también está entre nosotros, ¿no? Entonces,
Eso no se lo puedes dar a leer a un chaval de 14 años sin ninguna formación, ¿no? Porque es un peligro, y ahí está, además de la cultura y la literatura, está la educación, ¿no? Y cómo nos educamos en leer críticamente. Pero yo creo que hay lecturas, por ejemplo, Céline, ¿no? Es una lectura fundamental, aunque sea un antisemita, ¿no? O bueno, hay un montón de autores que como personas los podemos aborrecer, pero que en su obra hay algo de un pensamiento que ha sido compartido por parte de nuestra sociedad, o de la sociedad occidental, o de la humanidad, ¿no? Entonces, ahí yo sé que hay que tener cuidado, pero creo que también a veces es importante conocer eso. Lo que pasa es que yo, ese tipo de lecturas, que estoy de acuerdo contigo, tendrían que ser desarrolladas en un contexto formativo, incluso educativo, para que haya un debate, vamos a decir, porque desgraciadamente suelen caer en manos pues, de gente que no está formada, y de ahí al fanatismo no hay nada. Entonces, ese es el caldo de cultivo de 2 o 3 lecturas que han tenido, y luego 2 o 3 charlas y adoctrinamientos. Entonces, ese tipo de lecturas deberían de darse ya bueno, es que es una utopía lo que estoy hablando, porque claro, deberían de darse. Todo el mundo es libre de comprar libros o de recomendar o tal, ¿no? Pero bueno, son lecturas para mentes muy formadas, porque si no pueden hacer mucho daño, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues todos aquellos libros que están reclamando la intolerancia, el asesinato por pensar diferente, pues son una bomba de relojería. Y entonces esa bomba de relojería necesitas una mano, o sea, muy formada. Y no sé, yo tengo mis dudas, te digo de verdad. Yo censurar no, pero sí una educación en las escuelas, en las universidades, en los sitios más básicos de la educación, de todas estas cosas, de hablar de las sombras y de las luces de la vida, pero dar sobre todo esa base de sensibilidad y humanidad para que el espíritu analítico, que es fundamental, aparte el polvo de la paja y diga, bueno, esto es esto y esto es lo otro, ¿no? Sí. La educación es fundamental. Entonces, bueno, con una buena educación podemos leer de todo, pero sin educación no podemos leer a Céline, ni podemos leer a otros fanáticos, porque nos llevan al abismo otra vez, que es lo que ocurrió en la Alemania de los nazi. Yo sí quería hacer una recomendación, no es imprescindible, pero es un libro que además he venido leyendo, bueno, por segunda vez, porque se lee muy fácilmente, en el tren hoy, que es esta novela gráfica. Creo sobre todo para adolescentes, chavales que igual no han vivido nuestra historia, y bueno, para público adulto también es maravillosa, que es Los puentes de Moscú. Es una novela gráfica de Alfonso Zapico, y está basada en una entrevista que publicó Jotdown, una revista literaria, entre Josu Muguruza, que es el cantante de Cortatu y después Negu Gorriak, y Eduardo Madina, que fue, bueno, hasta hace muy poco miembro del Partido Socialista, y que se acordarán que en el 2001 o 2002 sufrió un atentado de ETA en el cual perdió una pierna. Entonces, toda la obra se basa en esa conversación que tuvieron estos 2 hombres tan vinculados a la historia de Euskadi, porque, bueno, Josu Muguruza tuvo una temporada, unos años, bastantes, en los que apoyaba a ETA y demás, y luego él hizo su camino para deslegitimar la violencia y demás, pero bueno, tiene esa historia, y Edu Madina tenía la suya. Entonces yo creo que es una obra en la que se te caen muchos prejuicios. A mí por lo menos se me cayeron ya cuando leí la entrevista, y ahora con esto más, ¿no? Sobre qué significa ser un militante del Partido Socialista si no eres simpatizante del Partido Socialista, o qué significa pertenecer a la izquierda abertzale, como siempre ha pertenecido Josu Muguruza, pero haciendo su propio recorrido, ¿no?, de deslegitimación de la violencia. Y bueno, es una obra para la convivencia. Y a mí me parece muy importante, sobre todo para los chavales más jóvenes, ¿no?, que no saben esta historia y que pueden heredar parte de los prejuicios que hemos tenido los que somos más mayores, y una forma de desactivar esta idea del otro como un enemigo, ¿no?, como alguien que pertenece a un mundo totalmente ajeno al tuyo, cuando en realidad pertenecemos todo al mismo mundo, ¿no?, que es esta Euskadi plural nuestra. Entonces, creo que es una buena obra para el presente, para nuestro presente. Y si tienen hijos o nietos de una edad así
pues entre los 15 y, yo qué sé, los 80, es una buena obra. Gracias por la recomendación. Sí. Quizá un par de cuestiones más para ir cerrando el acto, porque quizá los presentes quieran hacer alguna cuestión también. Volviendo un poco a aquello que comentaba Julia de separar el polvo de la paja, ¿no? Y también por este momento actual de invasión tecnológica, nos sucede que estamos rodeados por elementos y nociones que parecen más propias de la ficción. Como que se hubiesen invadido las competencias de la literatura o algo así, ¿no? Yo estaba pensando pues, en esta proliferación de las fake news o noticias falsas, o en este concepto de posverdad, donde no es tan relevante que algo sea cierto como que lo parezca. Por ejemplo, todos recordaremos que el gobierno saliente se mostró muy creativo a la hora de explicar sus políticas más impopulares, ¿no? Usando muchos circunloquios y eufemismos. Entonces yo quizá me preguntaba, y os preguntaba, si será misión de la literatura hacer una denuncia de esas falsedades que quieren pasar por ciertas, ¿no? Porque por un lado está como la mentira que se disfraza de verdad, y por otro lado está la ficción que es una verdad vestida de mentira realmente. Bueno, yo como he comentado antes, la literatura no es que cuando nos sentamos a escribir yo tengo una misión, pero la literatura, la creación en su más amplio sentido, en nuestro sentido es la escritura, tiene que ser testigo de su tiempo, y en ese testigo de su tiempo está a través de en mi caso, la poesía y la ficción, la denuncia simbólica de todas las falsedades y toda la utilización del lenguaje. Por lo menos en el género de microrelato me he dado cuenta a posteriori, después de 7 o 8 libros, la gran importancia que están como personaje el lenguaje. Pero el lenguaje no solamente como construcción estética, como construcción musical o de armonía, sino la gran importancia del lenguaje en la traducción y en la manipulación de la realidad. Y de hecho es un concepto que me interesa cada vez más, y juego con él para, no predeterminadamente para mostrar el teatro del lenguaje, sino que inconscientemente sale una y otra vez el gran teatro del lenguaje. En el lenguaje está todo. Mi padre tenía mucha ilusión de que estudiara Derecho, aguanté 3 años, porque aquello viene a cuento, no piensen que se me ha ido la olla, pero lo que vi fue que a través del lenguaje un abogado podía sacarle a un asesino, a un violador, absuelto. Aquello me llegó tan dentro de mi raíz, la importancia del lenguaje, de la construcción del lenguaje en la realidad, que bueno, que luego me he dado cuenta que en el lenguaje está todo. En el lenguaje de la política, no solamente de la política, de lo que has dicho tú de los medios de comunicación, el lenguaje que tenemos con el otro. Es que en la construcción del lenguaje puede haber teatro o puede haber aquello que yo, por lo menos utópicamente, persisto en ello, que es la sinceridad de la palabra originaria, que es la raíz poética, la palabra que diga realmente lo que es, porque desgraciadamente hay un vaciamiento del lenguaje, de la palabra libertad, democracia, honradez. Son palabras ya vanas que no nos suenan a nada, porque han degenerado el uso de los sujetos del lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que daría para un debate de horas y hasta para un ensayo, ¿no? El lenguaje, en el lenguaje está todo. Bueno, no quiero seguir porque podría seguir mucho, pero es que en el lenguaje en el que nos están sirviendo la realidad, está muchas cosas que está en nosotros analizar ese teatro, si es teatro o no teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaría la denuncia que, por lo menos en mi caso, no predeterminadamente, sino que el inconsciente, la inspiración es algo enigmático, por lo menos en mi caso, va saliendo una y otra vez.
de 1000 diversas formas y con 1000 diversas historias y personajes. La importancia del lenguaje en nuestra realidad y en la traducción del mundo, claro. Sí, yo creo que, bueno, toda esta cuestión de la posverdad y de las noticias falsas y demás, al final estamos hablando de mentira. O sea, el concepto de posverdad lo han puesto de moda desde el ámbito de lo político para no llamar a la mentira mentira. Entonces, la mentira en la política, a ver, no es nuevo. Lo que pasa es que se ha llegado a un nivel de desvergüenza que claro, a veces nos asombra, ¿no? Y bueno, ahí tiene que ver también con la fragilidad, en buena medida, de un sistema... Bueno, no me voy a meter en política, da igual. Pero en cualquier caso, ese lenguaje de la política al final es es un lenguaje que siempre ha estado manipulado para fines, fines inmediatos y que de alguna manera no está asistido por la honestidad que podamos tener los que nos tomamos la escritura en serio, ¿no? Y ya no digo, y bueno, los que nos tomamos la escritura en serio porque entendemos que cuando escribimos estamos tomando la palabra en público. Y para mí es una responsabilidad tremenda. Entonces, yo no solo cuando puedo meterme ya en un lenguaje más literario, que quiero que salga de ahí, de esa honestidad, de esa sinceridad, yo cuando escribo un artículo de opinión me pasa exactamente lo mismo. Yo no quiero usar una palabra que no represente lo que realmente quiero decir. No quiero usar una palabra que crea que estoy usando para engañar al lector o la lectora y hacerle pensar como pienso yo. Entonces, yo creo que la gente que nos tomamos la palabra muy en serio, ¿no? como os ha explicado Julia también, sentimos esa responsabilidad siempre que la tomamos en público. Y escribir para mí es tomar la palabra en público, porque sé que lo que escribo, bueno, si se publica, ¿no? Pero siempre, o últimamente por lo menos, el tiempo que tengo para escribir es para publicar. Entonces, para mí es absolutamente indispensable respetar, o sea, ese pacto de respeto con el significado del lenguaje, ¿no? Y con la capacidad que tiene el lenguaje, como dice Julia, para traducir la realidad, pero también para dar una versión muy propia de esa realidad. Entonces yo cuando doy esa versión quiero hacerlo desde un lugar de honestidad que igual el que me lee no cree que es honesto, ¿no? Porque tiene otra concepción de la realidad, pero que para mí es fundamental que lo sea, ¿no? Yo sentirme cómoda con lo que ofrezco a las lectoras y los lectores y decir, yo puedo defender este texto porque por lo menos lo he escrito con un sentido de, bueno, al final es de la decencia, que son palabras muy antiguas que ahora ya apenas se usa, y del compromiso también, ¿no? Otra palabra que parece que da vergüenza, pero para mí son palabras importantes que me guían cuando estoy escribiendo. Pues tenía otra pregunta que no la voy a hacer porque me gusta quedarnos con este sabor de las últimas palabras que habéis utilizado, la palabra raíz, la responsabilidad, la decencia, el compromiso. Recordad que estamos indagando en la función, en la utilidad de la literatura, ¿eh? Y quizás sí sirva para restituir el valor de las palabras originales. Es el momento, si ustedes tienen alguna pregunta para nuestras invitadas, de pasarles el micrófono. Voy a atreverme. Refiriéndome a lo que ha dicho usted, que siendo jovencita, en unos libros había visto algo hablando sobre el lenguaje, ¿no? Sobre el lenguaje, que el lenguaje puede hacer de un culpable, depende cómo se utilice, un inocente. Sí. Me ha llamado la atención. Sí, entre los libros que estudiábamos de la carrera de Derecho, Sí, pues sí. Vas viendo cosas, ¿no? Entonces, y te van explicando los diferentes profesores, y no fue la primera vez que me daba cuenta que la importancia del lenguaje, pero sí me di cuenta que tenía una trascendencia muy, muy, muy esencial en cómo se manejara el lenguaje, incluso para lograr que un asesino pasara por un inocente.
Entonces yo, entre eso y otras causas, dije, con esto no va, conmigo no va. Yo quiero la utilización del lenguaje original, que no sea estratégico, que no sea temporal y ficticio. Entonces, bueno, lo mío era la poesía y dije, voy a buscarme un trabajo que me dé de comer, que me deje un tiempo para poder hacer la creación, y esa fue, tracé la trayectoria de mi vida ahí. Pero sí vi que la carrera de Derecho, con todo mi respeto a la carrera de Derecho, pero un buen orador, un buen constructor del lenguaje, un estratega del lenguaje, es un abogado, claro, un abogado prestigioso, que sabe envolver, que sabe utilizar los conceptos. Que es lo que estamos viendo actualmente. Claro, bueno, y a través de todos los tiempos, pero... Y sin nombrar a quién, es alguien que va a entrar dentro de muy poco en la cárcel, pero su compañera ha salido inocente sabiendo que era culpable. O sea, la utilización del lenguaje. Claro, exacto. Terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. y de, me remito a una influencias frase también. que una vez leí, y no me acuerdo de quién era, que la justicia es una tela de araña que deja escalpar a la araña grande y se lleva a la pequeña, ¿no? Y ahí está. O sea, que el poderoso siempre tiene el poder de la palabra de su parte. Eso es. Terrible. Sí, muy bien. Hay una cosa que me extraña, que una escritora tire cosas que escribe, porque puede derivar un poquitín el pensamiento, y se ha tirado un pensamiento que no está estructurado, pero que puede servir. Por eso, o sea, Wisława Szymborska, en uno de sus poemas, dice: la pena que me da dejar las cosas que no puedo escribir. Cuánto abandono, mucho más de lo que escribo. O sea, le daba un pesar terrible dejar palabras que podían decir muchas cosas y que no las puede transcribir porque el poema no lo solicita, ¿no? Y por eso me extrañaba un poquitín eso de tirar. Yo tiro mucho siendo escritora. Me duele mucho que lo tires. No, lo que pasa es que, bueno, cada uno somos, yo soy una juez muy estricta de todo lo que hago. Entonces, tiene que estar perfecto para poderlo guardar en la carpeta y decir esto es publicable. Dese cuenta que de cada creador, cada creadora, tenemos una psicología detrás, y esto no es ninguna desplante ni ninguna humillación para las palabras, para el lenguaje, sino todo lo contrario. Tengo tal respeto por la expresión literaria, por la escritura, que únicamente cuando está perfecto, para mi opinión, vale. Cuando hay una mínima imperfección y no me satisface, lo tiro, pero lo tiro precisamente por respeto a la creación literaria. Sí, además la función de la corrección es la misma. O sea, yo creo que lo que hace Julia, de que si no le gusta lo tira, es otra forma al final de corrección radical. Sí, ¿no? Hay gente exacto. que corrige constantemente, como puedo ser yo, y hay otra gente que, bueno, hasta que no da con la clave perfecta. Entonces, yo creo que no existe el escritor que no trabaja y trabaja y trabaja y trabaja un texto hasta que le satisfaga. Yo creo que mienten cuando dicen que no, ¿verdad? Ya, cada uno somos un mundo. Ya. Otra de las cosas referentes a los abogados y a los juicios y tal, yo recuerdo cuando Sócrates fue acusado por su mujer de que era un tirano, de que los amantes y las amantes las llevaba a casa, o sea que entonces lo denunció y le hicieron un juicio y Sócrates salió aplaudido, o sea que encima de que tenía toda la razón la mujer, de que era un sinvergüenza, un borracho, un bebedor, un vividor, encima salió aplaudido. Le dio toda la razón a la mujer y dijo, pues oye, si te ha dado toda la razón, o sea, que encima habló tan bien que envolvió a todos y salió totalmente ileso. Hay que ir a Sócrates. Tenemos otra pregunta atrás.
atrás. Al fondo. Hola, buenas tardes. Antes habéis dicho que veíais, por ejemplo, en las ferias, como pues, un estupendo escritor está a lo mejor solo y no firma ya a nadie, y como pues, un youtuber o alguien con unas ideas mucho más ligeras, vamos a decir, pues está con una cola impresionante firmando. Yo os quería preguntar sobre la proyección que veis en la literatura y su relación con los medios de comunicación que están pues, como muy dirigidos por el poder económico ahora mismo, ¿no? ¿Creéis que a partir de ahora la literatura podrá tener esa influencia que tuvo en otros tiempos, cuando en realidad lo que se publicaba sí era contenido ideológico? Ahora nos van a dejar que siga siendo así la literatura. ¿Seguirá teniendo ese poder transformador la literatura o hacia dónde vamos? ¿Hacia esta literatura vacía sin ningún peligro para el sistema? Bueno, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo he hecho un documental con mi compañero, con José Ovejero, que indaga en la cuestión de por qué seguimos escribiendo todavía. Es un documental en el que aparecen pues, 16 escritores y escritoras bastante reconocidos en el ámbito de la escritura dentro de España, es decir, hay también latinoamericanos que viven en España y que escriben en este contexto. Es un documental que hicimos el año pasado. Lo hemos presentado en filmotecas, lo hemos presentado en festivales, en Latinoamérica, en España, en todos sitios. Está mal que yo lo diga, pero es muy buen documental y con una calidad técnica que las filmotecas lo proyectan. Pues bien, Televisión Española ni lo vio. O sea, nos lo rechazaron sin verlo, la 2, que se supone que es el último espacio público que queda para la literatura. Bueno, es la televisión que tenemos, esperemos que cambie ahora, ¿no? Pero en lo que son los poderes institucionales no hay espacio para la literatura, hay poco espacio para la cultura y es una cultura que podemos decir complaciente. Pero ¿qué pasa? La literatura que no es complaciente siempre ha estado en los márgenes. O sea, nunca hemos tenido un espacio realmente significativo. Bueno, podemos hablar del realismo social o del existencialismo en Francia, que tuvo su proyección institucional y demás, pero Francia es otro país totalmente diferente en la que los escritores, de hecho, cobran por escribir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la situación española siempre ha sido muy precaria y que la literatura un poco más un poco incómoda siempre ha tenido un papel muy marginal. Y yo creo que lo va a seguir teniendo. Y bueno, ahora estas otras formas de entretenimiento, como pueden ser los youtubers o Masterchef, que firma en la Feria de Madrid siempre, pues tienen el espacio predominante, pero es que siempre hemos tenido pan y circo. Esa ha sido siempre la función de la cultura, sobre todo en un país como España, ¿no? Y que arrastramos también de la cultura oficial del franquismo, que más pan y circo que eso no era. Pero también la cultura de la transición era pan y circo, ¿no? Si no piensen en la movida madrileña, ¿no? Que era cultura de entretenimiento. Entonces, bueno, es el espacio que tenemos. Yo creo que tenemos que seguir luchando para tener nuestra pequeña parcelita, pero sí es cierto que cada vez es más difícil defenderla, porque estas otras fuerzas mediáticas lo ocupan todo. Entonces, bueno, ahí estamos. No sé si querías decir algo. No, totalmente de acuerdo. Creo que había una pregunta más por ahí, o ya no. ¿Sí? Ahí hay una cuestión. Es muy interesante hoy, ¿eh? Muy interesante, especialmente interesante. Cuando hablamos de literatura, de comunicación, yo creo que estamos relativizando mucho, ¿no? este apartado. Para mí la literatura es la comunicación en mayúsculas. Lo que pasa es que yo creo que el protagonismo no nos lo hemos dado los propios, es que yo soy periodista, ¿no? Pero no hemos dado nosotros el valor a la propia literatura, a la propia palabra.
más allá de que los medios de comunicación económicos nos estén manipulando, nos estén subvirtiendo nuestro propio texto, sí que noto que podemos hacer muchísimo más, ¿no? Pero si entendemos la literatura o el lenguaje como un medio universal que no tiene por qué ser coercitivo o quedar manipulado por entes que nos pueden presionar. Yo creo que no. Yo pienso que nos tenemos que dar autoritas nosotros, ¿no? Que tenemos que darnos autoridad y protagonismo, el propio escritor. El propio escritor, ya sea como periodista, como una persona que trabaja sobre la literatura, pero tiene que dejarse de manipular ella misma, porque encierra un propio complejo que hace que lo que estemos diciendo pues, lo pongamos en entredicho y lo relativicemos. Pero sí que con esto quiero decir que hay muchísimos tipos de lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje purista, el lenguaje con raíces, yo creo que eso, con todos los respetos, pero pienso que es una cosa del pasado. No creo que haya que hablar de que esto es lo bueno, lo mejor, lo honesto, lo perfecto, que también lo será y que tiene que estar ahí por una excelencia, por una ética, pero vamos hacia otros derroteros dentro del mundo de la comunicación y tal vez lo que nos parezca a nosotros raíz de lo bueno y de las maravillosas costumbres de la tradición, pues si tengan que volver hacia otra mirada, ¿no? A otro sesgo distinto y que tal vez ahora la raíz no esté ahí, haya igual que sacarla, que entre sacarla de la tierra y plantarla en otro sitio, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando Julia se refería a raíz no se refería tanto a tradiciones o una bondad así lejana en el tiempo, sino a un sentimiento radical que viene de dentro, o sea, no de un contexto. O sea, sí. No es tanto una concepción ética de bondad, sino de, bueno, por lo menos para mí, honestidad como algo bondadoso, yo no me muevo en esos términos, sino un intento de ir a una sinceridad o una expresión que no intenta manipular con un objetivo fuera del que sea esa comunicación, de esa idea, de ese, ¿no? Pues lo que decías tú antes, ¿no? Cuando te viene una idea y la quieres comunicar, buscas en ti esa palabra o ese tipo de expresión que más se asemeja a esa cosa que estás sintiendo o que quieres comunicar. Entonces, no es tanto una cuestión buenista o de tradición o de pasado, sino una coherencia entre el sentimiento, la ideología, la visión del mundo y el lenguaje con el que quieres expresarlo, ¿no? ¿Y quién nos dice que los tuiteros, aquellos que hoy trabajan en las redes, no tienen también ese propósito? Es un mundo muy diferente, el mundo de Twitter, no, eso es comunicación a otro nivel. Pero ahí no hay una creación literaria de fondo, ¿no? ¿Qué es literatura? ¿Nos vamos a enrocar ya, en el mundo pasado de la literatura? Si me dices que Twitter es literatura... No es que sea literatura, pero me refiero que los modelos de comunicación pueden ser muy distintos a partir de ahora. Sí, pero siempre ha habido diferentes modelos de comunicación, claro, ¿no? O sea, la comunicación periodística, la comunicación... Y no sabemos lo que será dentro académica, de 20 años o 30 años, no tenemos ni idea. Entonces, el crear ya relativizar que lo que ahora está germinando es peor no estamos o no hablando es tan en términos de mejor o peor. No, no es tan honesto o no es tan válido, tan ecuánime, tan lógico. ¿Quién sabe? Yo creo que todos esos adjetivos los estás poniendo tú. No los hemos puesto nosotras. Bueno, no, pero de alguna manera que queremos compararlo y queremos comparar aquello como bueno y esto que está viniendo como que no es lo mismo. No, pero no es lo mismo, incluso no estamos peor. Diciendo eso. Y de hecho estamos hablando de la posverdad y de la literatura y el lenguaje literario. No estábamos hablando de Twitter y del lenguaje literario. Estamos hablando de la idea de posverdad y la manipulación política del lenguaje. Sin embargo, la posverdad es muy interesante también, por otra parte, porque aquello que aparentemente se disfraza de engaño está diciendo muchas verdades en el interior. Es decir, nos está dando un mensaje subliminal. Dentro de todo este mundillo hay muchas cosas que claro, es claro que hay que separar el grano de la paja, ¿no? Pero hay muchas cosas que hay que leer y posiblemente sí que es importante que haya más formación desde la base, pero que si lo conseguimos, no está mal que haya ciertas penumbras
alrededor de un texto, de unos mensajes, pero que luego nos van a ayudar tal vez a reconocer o tal vez a comprender más un panorama mucho más abierto. No, bueno, en fin, es muy largo, evidentemente, es un debate, ¿no? Es un debate intenso. Tiene un poco de prisa, ¿no? Bueno, gracias a todos por su asistencia. Vamos a terminar aquí porque Julia tiene que coger un autobús. Esto es importante. Sí, es importante, tanto como la literatura. Y me gustaría cerrar el acto agradeciendo su presencia, citándolas a ellas dos. Porque escucharlas me ha dado la idea de que tienen mucha más afinidad de la que ellas mismas pensaban. De hecho, esto es un verso o microrelato o breve poema de Julia Ochoa, pero casi lo ha reproducido con las mismas palabras Edurne. Escojo ser en el margen como única posibilidad de existencia. Esto es una idea muy clara de la posición que puede tomar la literatura, también como os ha sugerido. Y para terminar, en un pasaje de la novela de Edurne, Mejor la ausencia, habla la protagonista Maya, dice: una vez Aníbal me dijo una cosa: en esta casa cada uno sobrevivimos como podemos. Tú has elegido quemar coches y tirar piedras, yo prefiero la fiesta. Creo no equivocarme si digo que ellas y todos los presentes hemos escogido la literatura para sobrevivir en esta casa. Gracias por su presencia, su silencio y gracias a ellas. Gracias.